Hello, mis queridos y queridas culturicuates. Bienvenidos a una transmisión más de Cultura Financiera. El día de hoy vamos a platicar con Erika Guzmán de Mi Retiro Asegurado acerca de cuáles son los temas financieros que a las mujeres más les deberían de interesar, que deben de conocer, que van a formar parte de su estrategia financiera a lo largo de su vida y conforme los momentos de sus vidas vayan evolucionando. Eso es el tema que traemos el día de hoy. Tú dime, Erika, si lo planteé bien y pues nos arrancamos. Hola Dani, qué gusto como siempre estar por acá. Muy buenas noches a todos, a todas. Y pues sí, el tema de hoy como siempre bien importante y relevante en cuanto a finanzas personales. Vamos a estar platicando acá los siguientes minutos de los retos que tenemos como mujeres, pero particularmente como mujeres hay datos y cifras bien interesantes que inclusive pues nosotras nos percatamos en el día a día y que hacen aún más retador este tema de la administración de nuestro dinero. Es correcto. Y para empezar, Eri, y aquí pues nos arrancamos rapidísimo y vamos poniendo contexto, si te parece bien. Perfectísimo, sí, claro. Vamos con unos datos que justamente acaba de compartir el IMCO el día de ayer a propósito de la conmemoración del 8 de marzo, Día de la Mujer, y es la mujer en la economía. En promedio, de acuerdo a esta recopilación de datos que hace el IMCO, que además proviene de una encuesta que desarrolla el INEGI, justamente pues en promedio las mujeres en México en estos momentos están alrededor de los 40 años. Ahorita veremos la esperanza de vida de las mujeres y eso cómo se asocia al tema del retiro de manera bien importante. Alrededor de 50 horas, 50.4 horas se le dedican a tareas domésticas y de cuidados. También esta parte del equilibrio entre las actividades laborales fuera de casa y las actividades de trabajo en casa, que se vuelven a veces un tema muy importante para poderlo equilibrar. Vamos a platicar también de eso. El promedio de los ingresos es de 6,786 pesos al mes y cómo hacer en muchos casos en donde los hogares están al frente una mujer con ingresos a veces que se tienen que dividir en un montón de gastos y en un montón de temas, cómo hacemos o cómo vamos estructurando una estrategia financiera que nos dé y que les dé a las mujeres tranquilidad de seguir avanzando. 4.6 millones de las mujeres de 15 años o más hoy no tienen trabajo y estarían buscando una oportunidad laboral. 3 de cada 10 mujeres estudió hasta nivel medio superior, solamente 1 de cada 10 no cuenta con algún tipo de estudios. De las mujeres que tienen hijos, 43% trabajan, 47% no trabajan. Y esto de no trabajan, siempre lo decimos, pues el trabajo en casa es una actividad que no remunerada en muchos casos, en muchísimos casos, pero es un trabajo tremendo el que se realiza también en el hogar. Y muchas mujeres deben de salir a trabajar para obtener ingresos y regresar a trabajar en casa. Más del 50% de las mujeres que hoy trabaja se encuentra en el mercado laboral informal, es decir, no cuentan con prestaciones, no cuentan con un sistema de pensiones que les dé esa tranquilidad de recibir, aunque sea un monto pequeño, porque pues también hay que decirlo, actualmente no es que vayamos a recibir la nota de pensión quienes andamos por ahí en nuestros cerquita de los 40, pero más, casi el 60% de las mujeres trabaja en actividades en donde no cuentan con la oportunidad de tener un sistema de ahorro para su retiro. Es otro reto también que sumamos a esta serie de situaciones financieras que enfrentan
las mujeres en nuestro país y que es justamente de lo que vamos a platicar a detalle el día de hoy, luego de este contexto de varias cifras que vimos. Sí, pues justo es un excelente instrumento para arrancar la charla porque nos está mostrando muchas cifras y partiendo de temas objetivos, ¿no? A veces mucho en este contexto pues puede ser subjetivo, pero estas cifras nos ayudan a darle este soporte a lo que estamos viviendo. Tal cual, uno de los puntos principales y de los principales retos es el tema del empleo informal. El empleo informal porque a lo mejor hay poco tiempo que se puede dedicar al trabajo, ya que se está a cargo del cuidado de los niños y entonces a lo mejor son pocas horas las que puedo destinar a trabajar y entonces eso me puede impedir acceder a un empleo con prestaciones de ley que a lo mejor sería el escenario ideal. Entonces, este tema del empleo informal o inclusive de las pausas, a lo mejor que de repente se tienen que hacer en el trabajo otra vez por el tema de los hijos, pues sí también impacta en el nivel de ingresos, en el desarrollo profesional, lamentablemente en el desarrollo profesional también, pero nuevamente hasta si vemos el impacto en el tema de retiro, pues impacta también en las semanas cotizadas para poder acceder a una mejor pensión. Entonces, pues bueno, en este tema del empleo informal y de las prestaciones que deberíamos a lo mejor contar, con las que deberíamos contar, pues es como el primer reto, ¿no? ¿Qué sería lo que yo como mujer, como persona debería procurarme para tener este esquema de prestaciones y contar con mayor protección? ¿No? Vamos desde un tema básico, a lo mejor de salud, contar con servicios de salud, que en caso de alguna enfermedad, algún accidente, pueda yo tener acceso a atención médica. ¿No? Va desde ese punto. Inclusive, pues bueno, también contratarnos un plan de ahorro. A veces hay algunas empresas que nos dan el esquema de fondos de ahorro para pues metas a corto plazo o mediano plazo. Entonces, pues bueno, también el contar con un esquema en este sentido o inclusive el plan de ahorro para el retiro, un plan personal de retiro que nos vaya ayudando a generar un ahorro hacia futuro. Entonces, ese sería como el primero de los retos en este sentido. El otro que también ha habido demasiada información al respecto es el tema de la inclusión en productos y servicios financieros. Hay un tema aquí y hay algo aquí importante para acotar, es que en general en México tenemos una baja inclusión financiera, no es un tema como particularmente de las mujeres, pero sí en esta baja inclusión las mujeres estamos aún todavía por debajo. Y aquí hay algunas cifras también que traigo, por ejemplo, en cuanto a Afores, si hacemos un comparativo entre hombres versus mujeres, un 49% de hombres cuenta con un Afore, por ejemplo, versus un 31% de mujeres. Hablando, por ejemplo, de otro instrumento financiero que son los seguros, el 28% de los hombres tiene un seguro versus 23% de las mujeres. Pues bueno, estas cifras también nos ayudan a identificar este reto en cuanto al uso de herramientas e instrumentos formales para la administración de nuestros ingresos. Por una parte, ahorita al inicio veíamos, ¿no?, el empleo informal, el generar esos ingresos y tener ese dinero para administrar, pero el siguiente reto es cómo estamos administrando, qué mecanismos estamos utilizando para gestionar este dinero que estamos ganando. Y aquí el hacerlo a través de mecanismos informales nos resta muchos beneficios a los que podríamos acceder si lo hiciéramos de una manera pues más organizada, más formal, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Esa es la palabra. ¿Cómo qué instrumentos? Aquí vienen desde los básicos, ¿no? Desde usar una tarjeta de débito, usar una cuenta bancaria para administrar nuestros ingresos, en lugar de tener el dinero en casa, ¿no? El tener el dinero en un cochinito, en la cartera, ¿no? A veces, si es un empleo informal, pues se recibe principalmente el dinero en efectivo. Entonces, la administración de ese dinero en efectivo nos a lo mejor facilita el tener el dinero ahí a la mano, pero en otro sentido también nos complica
el poder acceder a otros beneficios o inclusive hasta tener un mejor control del dinero. No sé si les ha pasado, ¿no? Que seguramente cuando tenemos el dinero en efectivo, a veces es más fácil gastárnoslos, ¿no? Tenemos un billete de 500 pesos, lo cambias y ya a la vuelta de los días desaparece. Entonces, pues bueno, viene este tema de los instrumentos financieros. El uso del crédito, también esto es un tema acá interesante y relevante. Las mujeres, a pesar de que solemos ser más organizadas, mejor estructuradas en general, ¿no? En la organización de los gastos, a veces, y esto también son cifras que acaban de salir, hay algunas instituciones en donde el interés que se está cobrando a mujeres puede ser un poquito más alto. Entonces también allí está relevante el indagar cuáles son las condiciones del crédito y utilizar mecanismos otra vez formales para aprovechar este tipo de instrumentos. Es correcto, y ahorita justamente vamos a ver un comunicado también que comparte Buró de Crédito respecto a el uso del crédito por parte de las mujeres, a diferencia del uso que hacen los hombres con el crédito. El uso que hacen las mujeres es mucho más prudente, es mucho más reflexivo, es mucho más estructurado. La respuesta de pago siempre tiende a ser mucho más puntual por parte de las mujeres y tienen una facilidad para la administración mucho más desarrollada que los hombres. Ahorita lo vamos a ver aquí en la pantalla, pero ¿qué pasa también en este sentido? Al ser tan responsables, tan puntuales con sus pagos en la parte de créditos, de hecho, muchos programas sociales de micropréstamos que existen en el país, y no solo en el país, en otros ejemplos también en Latinoamérica y en otras partes del mundo, a pesar de no ser exclusivos para mujeres, terminan siendo programas que se aprovechan en alrededor del 95% por mujeres para desarrollo de proyectos productivos y pagan extremadamente puntual. Ahora, ¿qué pasa también con esta estructura? Que vuelve a muchas mujeres muy adversas al riesgo. Esta aversión al riesgo me aleja de la posibilidad de que los ingresos que esté obteniendo los pueda yo poner a trabajar en una inversión para que ese dinero crezca, conserve su valor, su poder adquisitivo a lo largo del tiempo, y evidentemente eso también merma. El tema del riesgo, sí, definitivamente, justo en esto de ser más organizadas, más planeadoras, sí podemos soler a tener menos, pues a lo mejor aventuranza o aventurarnos menos a inversiones de mayor riesgo. Eso no necesariamente es malo. Yo creo que está bueno que seamos cuidadosas con el dinero, pero también investigar qué opciones hay, ¿no? Como no irnos con la primera alternativa, aunque no me genere rendimientos y tener el dinero ahí en la cuenta bancaria porque está seguro. Hay muchas alternativas, hay muchas opciones en las que nos podemos informar. Hay inclusive instrumentos garantizados que nos dan buenas opciones de rendimientos y que nos pueden ayudar a tener como varios objetivos en un solo instrumento, varios objetivos cubiertos. Entonces, este tema del riesgo ayuda para generar mayores rendimientos, y aquí viene como una de las reglas básicas de las inversiones, ¿no? Principalmente nuestro dinero crece por dos razones. Una, por el riesgo. Cuando estamos ahorrando el dinero, si lo ponemos a más riesgo, puede ser que ganemos más, también puede ser que perdamos lana, ese es el tema del riesgo. Pero otro de los factores que nos hacen que el dinero crezca es el plazo. El dejar el dinero en una inversión a más largo plazo también nos puede ayudar a generar más rendimiento. Entonces, también este es otro punto importante. El riesgo y también jugar con el tema del plazo. Mientras más disponible tengamos nuestro dinero, mientras más a la mano, eso nos cuesta rendimientos que pudiera estar ganando nuestro dinero y hacerlo crecer. Entonces, estos son como los dos puntos con los que podemos jugar con nuestras inversiones: riesgo y plazo. Y de aquí que también se vuelve relevante el ahorro para el retiro. El ahorro para el retiro son de los plazos más largos que tenemos, de los retos más grandes que tenemos también,
y de las inversiones que nos pueden generar más rendimientos. Entonces, esto es algo que nos puede ayudar. Y en cuanto a la esperanza de vida, pues sí, tal cual, ¿no? Traemos más o menos cifras prepandemia, más o menos traíamos una esperanza de vida de hombres de 73 años, de mujeres andaba por ahí de 78 años. Digo prepandemia porque seguramente va a haber un ajuste de estos últimos 2 años, pero más o menos anda por ahí. La esperanza de vida promedio es 75 aquí en México, pero pues sí, tenemos nosotras como mujeres el reto de ahorrar para vivir más años, ¿no? A partir de los 65 años, nuestro retiro pinta para que sea para más años, ¿no? Y esto lo vemos en las familias. Es muy común ver que en las familias hay abuelitas todavía y de repente los abuelitos son los que fallecen primero. Entonces, este es como un tema ahí importante en cuanto al retiro. Y en general también, no hablando únicamente de los planes de retiro como instrumentos, también hay algunos seguros que nos ayudan a generar ahorros, no necesariamente edad 65, porque también hay muchas veces me dicen, oye, sí está padre el retiro y ahorrar para los 65, pero hay muchas otras cosas que suceden antes de llegar a esa etapa, ¿no? Entonces también hay instrumentos que nos ayudan antes de los 65 años. En el caso específico de la salud, y de hecho, recientemente tuve un live en donde hablaba del seguro de gastos médicos mayores. Véanlo, por cierto, ya está publicado en YouTube. Y me preguntaban que por qué el seguro de gastos médicos mayores termina, pues, a la hora de hacer el cálculo de cuánto te cuesta, pues invariablemente es más costoso para las mujeres que para los hombres. Ahí hay otra diferencia. Y yo no lo digo yo, lo dice la estadística y la actuaría y la probabilidad. ¿Por qué sucede esto? Y específicamente hablando en la parte de salud, ¿cuáles son esos retos también que se afrontan por parte de las mujeres? Sí, aquí por un lado las mujeres vivimos más años, ¿no? Todo lo estamos hablando estadísticamente. Las mujeres vivimos más años, pero existen más enfermedades que nos pueden ir sucediendo a lo largo de la vida. No necesariamente el vivir más años quiere decir que vivamos más sanas. Hay algunas enfermedades, inclusive hasta en temas ginecológicos, que pueden impactar. De hecho, los seguros de gastos médicos normalmente en la etapa reproductiva de una mujer es cuando tienden a ser hasta con una diferencia más alta. Ya cuando se acaba la etapa reproductiva, ya tiende a estabilizarse más semejante a lo que tienen los hombres. Entonces, tiene mucho que ver en el tema de gastos médicos, el tema de la reproducción y las enfermedades que se pueden dar en temas ginecológicos. Ahora, por otro lado, por ejemplo, los seguros de vida son más baratos para mujeres, por lo mismo, ¿no? Como tendemos a vivir más años, es menos probable que haya un fallecimiento pronto y entonces los seguros de vida para mujeres suelen ser más baratos que para hombres, ¿no? Entonces, aquí en el tema de salud particularmente, tiene mucho que ver esa parte. Por ejemplo, también los niños pequeños son más caros, a veces inclusive que mujeres, por el tema de accidentes, ¿no? Entonces, tal cual lo que nos dice los costos o lo que determinan los costos de los seguros es la historia de las enfermedades, de los accidentes, de las situaciones que han sucedido en temas de salud en los últimos años, es lo que nos va determinando. Sí, la estadística en la prevalencia de ciertos diagnósticos, decíamos ahorita, temas ginecológicos, situaciones de cáncer, a lo largo exactamente de ciertos periodos de edad, que es lo que más, con mayor frecuencia, se presenta, el costo promedio de la atención de estos padecimientos. Entonces, sí es importante, y volvemos a la cifra que veíamos hace ratito, considerando que muchas de las mujeres que se encuentran laborando actualmente están en el sector informal, es decir, que no reciben o no tienen prestaciones, también ahí se excluye la parte del servicio médico. Entonces, se vuelve bien importante considerar la posibilidad de tener un seguro de gastos médicos mayores.
Ahora, y esto también es importante y ahorita ya vámonos metiendo a esa parte, para no desalentar, sino al contrario, ir dando respuestas. En el tema de salud y en el seguro de gastos médicos mayores, si yo, y esto por favor háganlo, pues sí acérquense, sí coticen, sí pregunten. No pierden absolutamente nada por conocer cuánto cuesta un seguro y con base en eso poder tomar una decisión real. ¿Por qué? Porque muchas personas asumen que no van a poder pagar seguro de vida, seguro de retiro, seguro de gastos médicos mayores, pero no averiguaron previamente y no compararon. Entonces, paso número 1, averigüen, pregunten, infórmense, comparen. Paso número 2, ya una vez que saben de a cómo es, pues descarten, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Híjole, de momento yo no puedo pagar un seguro de gastos médicos mayores, probablemente, y es una realidad en muchas economías familiares, personales, pero a lo mejor ahorita puedo empezar con una cobertura de gastos médicos menores. La detección temprana en temas de salud es importantísima y hace todísima la diferencia, principalmente para salvar la vida y segundo, para, pues, no es lo mismo pagar un padecimiento que apenas o que se detectó temprano y el costo y el impacto y las secuelas van a ser muchísimo menores que pagar un padecimiento que ya ha avanzado y que ya está en una etapa muy complicada. Entonces, si puedo en este momento cubrir un seguro de hospitalización, pagar una membresía de salud, cubrir anualmente un plan preventivo que al menos me dé el control, y eso es lo que buscamos, que tengan el control en todos los aspectos lo más que se pueda, pero empezar por pasitos y ya lo daremos grandes pasos cuando se vaya armando esta escalera. ¿Qué otra cosa en esta estrategia o cómo dibujamos o cómo construimos esta escalera, Erika? ¿Cuál es el primer escalón y luego el segundo y luego el tercero? Porque podemos tener todo, pero no todo al mismo tiempo. Sí, aquí principalmente es un tema de prioridades. Otra vez, ¿no? No hay como tal una receta secreta o una receta que aplique para todos los casos en general. Pero sí puede ser dependiendo de las prioridades de cada mujer. Por ejemplo, una mujer con hijos, una de las principales prioridades sería contar con un esquema de protección en caso de fallecimiento que me sirva a lo mejor también para generar un ahorro. Puede ser un ahorro a 10, 15, 20 años, un ahorro para mi retiro, dependiendo de cuál sea mi prioridad. Puede ser un esquema educativo, oye, tengo mi seguro de vida mientras voy ahorrando para la educación de mi hijo, de mi hija, pero yo diría, y estoy convencida que el tema del seguro de vida es un must, es algo que sí o sí todas las personas con hijos se debería de considerar. Obviamente esta parte de salud que acabas de comentar, eso es algo muy importante. Y empezar desde los básicos, también hay en tema de salud, empezar desde la prevención, definitivamente eso es lo más adecuado en todos los sentidos, pero sí, sí como armando esta estrategia más que paso 1, paso 2, paso 3, sería como ver cuál es mi prioridad, cuál es mi situación actual, tengo hijos, no tengo hijos, quiero tener hijos en un futuro, a lo mejor ahorita no tengo hijos, pero sí es algo que prevea para mi futuro, cuál es el presupuesto que tengo, ver qué alternativas pueden ser más rentables en cuanto a rendimientos y que el dinero vaya generando intereses y que vaya creciendo para mí. Por ejemplo, los planes de retiro nos ayudan a ir haciendo un ahorro, tener a veces ahí mismo un seguro en caso de fallecimiento o invalidez, pero además también nos ayudan a recuperar algo de lana de impuestos que ya nos quitaron. Entonces, nos ayudan a generar, voy a decir entre comillas, porque pues, es como recuperar algo de lana que ya había pagado de impuesto, pero ese dinero adicional me puede ayudar después a complementar con algún otro tema. Por ejemplo, los cuidados de salud o gastos médicos menores. Entonces, puedo ir aprovechando de forma más inteligente mis recursos para con el mismo dinero cubrir más aspectos en un solo proyecto.
Y algo que también es muy, muy importante considerar es, y volvemos a la parte de los ingresos, porque pues es básico para poder desarrollar una estructura financiera y a veces el nivel de ingresos es insuficiente para cubrir varias de estas necesidades de la vida de las mujeres y en general de todas las personas. Me alcanza, puedo cubrir la parte de salud, puedo cubrir la parte de ahorro, puedo cubrir la parte de retiro, se sienten tranquilas en ese aspecto, se sienten vulnerables. Es la primera parte. Si la respuesta es no estoy en paz con lo que detecté, necesito planear cómo obtener más ingresos, cómo incrementar mis fuentes de obtener dinero. ¿Por qué? Porque nos enfocamos, y aquí digo, y ahora sí que me pongo el guarache antes de espinarme, pues aquí en Cultura Financiera nos enfocamos mucho en planificar los gastos y a veces nos olvidamos de lo importantísimo que también que es planificar los ingresos. Se puede, por supuesto que es una posibilidad y yo puedo buscar la estrategia para hacer que mis ingresos crezcan, buscar Maximizar. instituciones de emprendimiento. Hay muchas enfocadas en mujeres. Una de ellas es Laboratoria. Si tienen chance, échenle un ojo. Es un modelo en donde forman mujeres programadoras y de verdad hay unos casos de éxito impresionantes que les está yendo en cuestión de ingresos súper, súper bien. Está Dalian Power, está Victoria 147. Hay que ir buscando cómo tender estas redes de contactos y a lo mejor ahorita están en cero, pero hay que ir viendo a su alrededor a ver qué opciones tienen para incrementar sus ingresos. Esa es, porque de ahí va a detonar también muchas cosas y hay muchas oportunidades siempre y cuando pues toque las puertas correctas. Incluso digo, y aprovechando también, Eric, que ustedes en mi retiro asegurado y parte del despacho también ven esta parte de emplear a personas que se dedican a la parte de seguros, también con ustedes existe esa posibilidad. Sí, 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 sí. Nosotros justo tenemos dos líneas de acción. Una, desde luego, acercar los instrumentos financieros a más personas, pero otra es también habilitar para que cada vez seamos más asesores los que estamos brindando este tipo de consultoría. Y de hecho también esa sería una buena forma de iniciar, acercarnos a un buen asesor en finanzas personales. Nosotros manejamos una metodología que es un check-up financiero, tal cual como cuando vamos al doctor y justo hablando de este tema preventivo de salud, ¿no? Que lo ideal sería que todos los años nos hiciéramos nuestro check-up de triglicéridos, colesterol y ver cómo andamos de forma general. Nosotros desarrollamos una metodología que se llama check-up financiero y tal cual lo que hacemos es monitorear cómo están nuestros índices, pero en este caso, cómo están nuestros índices de ingresos, de gasto, ahorro, inversión, cuánta protección necesito, si tengo dependientes económicos, cómo se viene mi retiro, cuánto dinero necesito para esa etapa. Entonces, también en ese sentido, los podemos ayudar. La consultoría, por ejemplo, esta herramienta del check-up es totalmente gratuita. Aquí están nuestros teléfonos. Con todo gusto lo podemos aplicar. De hecho, la realidad es que nosotros esta parte del check-up financiero es meramente apoyo para poder generar mayor información y tener mayor conciencia de cómo estamos administrando nuestros recursos. Y es increíble cómo a veces es un básico, o sea, la realidad es que es un archivo en Excel, es una serie de preguntas, pero les puedo asegurar que cada vez que lo aplicamos con una persona, quedan impactados de cómo está el conjunto, ¿no? Cómo está el conjunto de estos indicadores. Entonces, pues bueno, los invito a que hagamos también este ejercicio. Y está tanto la parte de los productos, de la asesoría en check-up, pero también está esto que mencionabas, Dani, de la carrera de asesor. También, si están interesados en generar más ingresos, la carrera de asesor, yo que les puedo decir, soy una enamorada de la carrera. Es una carrera muy flexible en cuanto a tiempo. Hay muchísimas mujeres que nos dedicamos a esta actividad por la flexibilidad de nosotras podernos establecer nuestro propio horario. Y los ingresos, tal cual como lo mencionabas ahorita,
son totalmente planificables. De hecho, lo que hacemos en ese tema de la carrera es cuánto quieres ganar, cuánto es el ingreso que tú quisieras tener al mes, y a partir de ahí se hace toda la planeación para que se pueda llegar a ese nivel de ingresos, y es algo muy, muy alcanzable en todos los sentidos. Es bien, bien importante hacer conciencia de en dónde nos encontramos. Si realmente estamos nosotras, en el caso de las mujeres, padeciendo pues esta situación de desigualdad, si están buscando mejorar su nivel de ingresos, si están buscando obtener ingresos, si hoy ustedes se dedican al trabajo en casa, que insisto, es un trabajal, pero ustedes quieren encontrar el camino para poder tener estabilidad financiera, tener tranquilidad, cumplir metas, proyectos de vida, trabajar en el ahorro para su retiro, ver cómo poder atender su salud de manera preventiva y tener las herramientas para hacerle frente a un padecimiento. Créanme que empezar a hacer un autoanálisis, ver, platicar con Erika, checar este estudio de necesidades financieras, de situación financiera, cambia mucho la perspectiva. Sea cual sea el camino, créanme que si no están tranquilas en donde se encuentran en este momento, hay que moverse con información, comparando, con investigación. Y pues yo con eso me despido. Eri, no sé si quieras cerrar con algo más. Y pues ojalá podamos apoyarlas a juntas construir un plan que nos ayude a cumplir esas metas financieras. Muchísimas gracias, Erika Guzmán, de Mi Retiro Asegurado. El día de hoy platicamos acerca de los retos financieros que en particular tienen las mujeres, algunas cosas para poder ir haciéndoles frente, superarlos. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera. Recuerden que ahorrar e invertir, planificar nuestros gastos y nuestros ingresos es bonito y está bien. Hasta la próxima.